Años después de aquella misión en la selva del Petén, sigo sin poder dormir bien. Hay noches en las que me despierto sudando frío, convencido de que la voz me llama de nuevo. Esa voz que cambió todo para nosotros. Nuestra unidad había sido desplegada en el corazón del Petén para realizar una operación de reconocimiento. La selva, con su espesa vegetación y humedad sofocante, nos envolvía. Había algo asfixiante en el aire, una sensación que no podía explicar, como si la selva misma no quisiera que estuviéramos allí. Era mi primera misión en terreno tan hostil. Hasta entonces, había servido en operaciones más sencillas, nada que involucrara días perdidos en un ambiente tan cerrado como lo era aquella jungla. Pero no me quejaba. El desafío era parte de la vida militar, y me había preparado para ello. O al menos eso creía. No estaba listo para lo que encontraríamos. El primer día fue como cualquier otro. El calor era insoportable, el aire denso y cargado de insectos que no daban tregua. Nos adentramos más y más en la selva, siguiendo un viejo mapa que indicaba la ubicación de una zona a la que ninguna patrulla había llegado antes. Había rumores de movimientos irregulares, aunque nadie en el alto mando sabía con certeza qué encontraríamos. Pasaron 3 días sin incidentes, pero al cuarto día algo cambió. Fue cuando escuchamos la voz. Estábamos acampando cerca de un claro. El lugar parecía tranquilo, lo suficientemente abierto para ver alrededor, pero aún lo suficientemente cerrado como para no atraer miradas indeseadas. En la noche, mientras preparábamos la cena, uno de los muchachos, el más joven del grupo, se quedó mirando hacia la selva. Sus ojos se clavaron en algo que nosotros no podíamos ver. ¿Lo escuchan?, dijo, con una expresión confusa. Nos miramos entre nosotros, pero nadie había escuchado nada, solo el sonido normal de la selva, grillos, aves nocturnas y el ocasional crujido de ramas bajo los animales. Era lo usual. Sin embargo, el joven estaba inquieto. Se levantó y comenzó a caminar hacia los árboles, dejando la comida a medio terminar. «Espera, ¿a dónde vas?», le gritamos, pero él no respondió. Solo siguió adelante, moviéndose de forma casi automática, como si no pudiera resistirse. Corrimos tras él, atravesando la maleza hasta llegar a un claro que no habíamos visto antes. En el centro, cubierto en parte por enredaderas y raíces, había un pozo. Era profundo, o al menos eso parecía. El joven se detuvo justo al borde, inclinándose hacia adelante como si algo lo llamara desde el fondo. «¡Aléjate de ahí!», le ordené, pero no me escuchaba. El silencio de la noche se hizo palpable. El aire se sentía pesado, casi inmóvil. Y entonces la voz, esa maldita voz que no olvidaré jamás, comenzó a susurrar. Era suave al principio, casi como una brisa que acariciaba la piel, pero pronto se hizo más clara, aunque no podía entender lo que decía. El joven se asomó más al borde del pozo, y antes de que pudiéramos reaccionar, perdió el equilibrio y cayó. Corrimos hasta el borde, pero todo lo que vimos fue oscuridad. Ni un solo ruido, ni el eco de su caída. Era como si el pozo se lo hubiera tragado sin dejar rastro. Pasamos horas buscando, llamándolo, pero no hubo respuesta. Al amanecer, nos dimos cuenta de que algo andaba terriblemente mal. No podíamos explicar cómo había desaparecido así, ni por qué no habíamos escuchado nada. El capitán decidió que debíamos movernos. La desaparición del joven fue clasificada como un accidente, aunque sabíamos que había más detrás de ello. Sin embargo, ninguno de nosotros podía ponerlo en palabras. El ambiente en el equipo cambió drásticamente. Ya no éramos los mismos. Esa noche, mientras intentábamos dormir, la voz regresó. Pero esta vez, no era solo uno de nosotros quien la escuchaba. Todos la oímos. Al principio, un susurro lejano que parecía surgir desde lo profundo de la selva. Luego, más cerca, como si alguien caminara entre los árboles, llamándonos uno por uno. El miedo se apoderó de nosotros. Intentamos ignorarla, diciendo que era solo el viento, un truco de nuestra mente cansada. Pero sabíamos que no era así. «No podemos quedarnos aquí», dijo uno de los compañeros al amanecer. «Esa cosa, lo que sea que esté en ese pozo, nos está llamando». El capitán, siempre pragmático, decidió que debíamos alejarnos del lugar. Sin embargo, cada vez que intentábamos marcharnos, la voz nos seguía, y con cada paso parecía más fuerte. Al tercer día, otro de nuestros compañeros comenzó a comportarse de manera extraña. Su mirada estaba perdida, sus manos temblaban,
En medio de la marcha, sin decir una palabra, abandonó el equipo y comenzó a caminar hacia el pozo. No pudimos detenerlo. Cuando intentamos alcanzarlo, fue como si la selva misma se cerrara a nuestro alrededor, bloqueándonos el paso con árboles y lianas. Nunca lo volvimos a ver. Para ese entonces, estábamos todos al borde del colapso. El cansancio mental era tan abrumador como el físico. Sabíamos que algo nos acechaba, algo que no comprendíamos. Decidimos montar guardia cada noche, pero aún así, la voz seguía llamando. Y cada día que pasaba, la sensación de ser observados crecía. La última noche fue la peor. Uno de los veteranos, el que siempre había sido el más escéptico, se despertó gritando. Decía que algo lo estaba arrastrando hacia el pozo. Al principio pensamos que estaba delirando, pero cuando lo vimos moverse solo, como si manos invisibles lo empujaran, supimos que aquello era real. Intentamos detenerlo, lo agarramos de los brazos y piernas, pero su cuerpo se retorcía de una manera antinatural, como si estuviera siendo manipulado por algo más. Lo único que podíamos hacer era ver cómo su voluntad se desvanecía mientras la voz lo envolvía. Finalmente, se soltó de nuestro agarre y corrió hacia el pozo. Esta vez no intentamos detenerlo. Sabíamos que no podíamos. Al día siguiente, éramos solo 3 los que quedábamos. Decidimos abandonar la misión. No importaba el objetivo. Sabíamos que no saldríamos vivos si seguíamos allí. Al regresar a la base, nadie nos creyó. Los informes oficiales lo catalogaron como desapariciones en combate, sin más detalles. Pero sé lo que escuché, sé lo que vi. No he vuelto a la selva desde entonces. Cada vez que cierro los ojos, la imagen de ese pozo regresa a mi mente. Y en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto, puedo escucharla, llamándome. Sigo luchando para no responder. La selva del Petén guarda secretos que no deben ser desenterrados. Recuerdo cómo empezó todo, con el crujir de las hojas bajo nuestras botas, el sonido lejano de los monos aulladores, y esa humedad pegajosa que nos envolvía. Habíamos estado caminando por varias horas sin encontrar nada fuera de lo común. Sin embargo, la tensión era palpable. La selva tiene una forma de hacerte sentir que no estás solo, aunque no puedas ver nada entre la espesura. A pesar de las bromas y el humor que intentábamos mantener para aliviar el ambiente, todos sabíamos que había algo raro en el aire. Fue cerca del atardecer cuando lo vimos por primera vez. Un niño, pequeño, sucio, y con los ojos más grandes que había visto en mi vida. Estaba de pie, junto a un árbol retorcido, mirándonos sin decir una palabra. Nos detuvimos de golpe, sorprendidos. En medio de la nada, encontrar a un niño no era algo que uno esperaría. No llevaba ropa adecuada para estar en la selva, solo un par de pantalones cortos y una camiseta desgarrada, como si hubiese estado vagando por ahí por días. «Oye, niño», le grité, pero él no respondió, solo nos miraba. Uno de mis compañeros, al ver que no reaccionaba, dio un paso hacia él, pero yo lo detuve con la mano en el hombro. «Espera, esto no me gusta. ¿Qué hace un niño solo en medio de la selva?», dije, intentando sonar lógico, aunque algo en mí ya estaba gritando que debíamos alejarnos de allí. Aún así, era nuestra obligación como soldados ayudar a cualquier civil en peligro, y este niño claramente lo estaba. O al menos, eso pensamos. Nos acercamos cautelosamente, intentando no asustarlo. El niño no se movió. Estaba tan quieto que parecía una estatua. Su piel era pálida, casi enfermiza, contrastando con el verde profundo de la selva. Finalmente, uno de nosotros, el más joven del grupo, se agachó frente a él, tratando de hablarle en voz suave. «¿Estás perdido? ¿Dónde están tus padres?». El niño lo miró, y aunque sus labios no se movieron, sentí como si su respuesta hubiese resonado dentro de mi cabeza. Fue una sensación extraña, algo que no puedo explicar bien. Ninguno de nosotros oyó una palabra, pero todos supimos lo que estaba diciendo. «Síganme». No me preguntes cómo lo supimos, pero en ese momento, algo nos empujó a seguirlo. Empezamos a caminar detrás del niño, sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Él avanzaba entre la vegetación con una facilidad casi inhumana, como si la selva se apartara para dejarlo pasar. No hablaba, no emitía sonido alguno, y cuanto más lo seguíamos, más denso se volvía el ambiente.
El cielo se oscurecía más rápido de lo normal, y la selva, que siempre había sido ruidosa con el canto de aves y animales, estaba ahora en completo silencio. «Esto no tiene sentido», murmuró uno de los muchachos mientras nos deteníamos brevemente para orientarnos. Nos habíamos adentrado más allá de lo que marcaba el mapa. Sabíamos que la selva del Petén era vasta y laberíntica, pero algo en nuestro entorno no encajaba. Los árboles se volvían más altos, más gruesos, como si hubiéramos entrado en una parte de la selva que no quería que estuviéramos allí. Y el niño seguía adelante, imperturbable. «Deberíamos regresar», dijo nuestro líder, pero al mirar alrededor, ya no había camino de vuelta. El niño se detuvo entonces, justo cuando la noche comenzaba a engullirnos por completo. Se giró hacia nosotros y, en ese momento, pude ver algo en sus ojos que me heló la sangre. No había vida en ellos. No eran los ojos de un niño perdido, sino algo mucho más antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. «¿Qué demonios es eso?», exclamó uno de los compañeros, retrocediendo un paso. Intentamos hablarle, intentamos entender lo que estaba pasando, pero el niño simplemente levantó una mano y señaló hacia la oscuridad. Allí, entre los árboles, empezamos a ver sombras moviéndose. Al principio parecían figuras humanas, pero pronto nos dimos cuenta de que no lo eran. Eran cuerpos retorcidos, caminando de manera antinatural, como si algo invisible los controlara. «Regresemos», gritó alguien, pero ya era demasiado tarde. Las figuras avanzaban lentamente hacia nosotros. Eran los restos de lo que alguna vez fueron personas, soldados quizás, arrastrados hacia algo más profundo en la selva, algo que no podíamos comprender. Nos rodearon sin prisa, mientras el niño se desvanecía entre las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El terror se apoderó de nosotros. Disparos resonaron en la noche, pero era inútil. Las balas pasaban a través de esas figuras sin hacerles daño, como si estuvieran hechas de humo, de niebla oscura que nos envolvía. Sentí una presión en el pecho, como si la selva misma intentara sofocarme, y mientras mis compañeros caían uno a uno, supe que no saldríamos de allí. No sé cómo logré escapar. Lo último que recuerdo es correr a ciegas entre la vegetación, con los gritos de mis compañeros resonando en mis oídos, y esa sensación de que algo me seguía, algo que nunca dejaría de perseguirme. Ahora, mientras escribo estas palabras, puedo oírlo. El crujido de las hojas bajo los pies de algo que se acerca nunca me dejó. Y sé que tarde o temprano, la selva me reclamará, tal como lo hizo con los demás. Ese niño nunca fue un niño. Era algo más, algo que la selva del Petén esconde en sus entrañas, algo que atrae a los desprevenidos para llevarlos a su destino final. Y yo, aunque logré escapar por un tiempo, sé que mi destino está sellado. La selva nunca olvida, y tampoco perdona. Siempre creí que los peores horrores que un soldado podía enfrentar eran los provocados por el enemigo. Los disparos, las emboscadas, los días interminables de calor sofocante y humedad implacable. Pero nunca pensé que lo que realmente nos rompería serían unos tambores, resonando desde lo más profundo de la selva del Petén. Cuando fui asignado a aquella misión, no imaginé que me alejaría tanto de la vida que conocía. Al principio, todo parecía rutinario. Las órdenes eran claras: asegurar el área y vigilar cualquier actividad sospechosa. Pero la selva era algo diferente. Desde que llegamos, la sensación de estar siendo observados era constante. No podía describirlo con exactitud, pero algo no estaba bien. Aunque todos los que llegamos al campamento éramos hombres fuertes, entrenados para soportar lo peor, el ambiente nos afectó desde el primer día. El calor opresivo, los mosquitos que parecían devorar la piel, y sobre todo, la extraña sensación de ser intrusos en un lugar que no nos quería. El primer día transcurrió sin incidentes. Nos instalamos cerca de una pequeña aldea que, según los informes, había sido abandonada hacía meses. Los habitantes simplemente se habían ido. Pero no había signos de violencia, no había saqueos, ni cuerpos, solo las casas vacías, como si la gente hubiera huido de algo que no podían entender. La primera noche fue tranquila, aunque apenas dormimos. El calor y los sonidos de la selva mantenían a más de uno en vela. Pero fue en la madrugada del segundo día cuando lo escuché por primera vez. Era un sonido suave, apenas perceptible al principio. Un tambor. No sabía de dónde venía ni quién lo tocaba.
El ritmo era constante, hipnótico, pero al mismo tiempo, inquietante. Desperté a uno de mis compañeros y le pregunté si lo escuchaba también. Me miró con el ceño fruncido, claramente confundido, pero cuando se detuvo a escuchar, su rostro cambió. «Es solo la selva», dijo, como si quisiera convencerse más a sí mismo que a mí. El tambor sonó de nuevo la siguiente noche, y esta vez no fui el único en notarlo. Durante la cena, uno de los hombres, quien siempre había sido el más fuerte y confiado del grupo, se detuvo a medio bocado. Estaba pálido, sudoroso. Alguien hizo una broma sobre el calor, pero él no respondió. De repente, cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Lo llevamos a la tienda médica improvisada, pero no había nada visible que lo explicara. No tenía fiebre, ninguna herida, nada que indicara lo que estaba mal. Sin embargo, su estado empeoró con cada minuto que pasaba. Gritaba de dolor, sus ojos desorbitados, como si algo lo estuviera desgarrando desde dentro. Y entonces, al caer la noche, falleció. No pudimos explicar su muerte. No había razones claras. El médico dijo que era un colapso repentino, tal vez una enfermedad tropical que desconocíamos. Lo enterramos rápidamente en un claro cercano, sin ceremonias, y continuamos con nuestra misión. Pero el tambor no dejó de sonar. Conforme pasaban los días, el sonido de los tambores aumentaba. A veces lo escuchábamos de día, otras veces en la oscuridad de la noche. Nadie podía identificar de dónde venía, aunque pareciera estar cada vez más cerca. Algunos intentaron seguir el sonido, pero la selva era implacable, cerrándose a nuestro paso, haciendo que nos perdiéramos fácilmente. No importaba cuán lejos camináramos o cuán atentos estuviéramos, el origen de los tambores siempre parecía estar un paso adelante, oculto en las sombras. La tensión en el campamento aumentaba. Nadie hablaba abiertamente sobre los tambores, pero todos sabíamos que algo no estaba bien. Y entonces, uno por uno, los hombres comenzaron a enfermar. Al principio era leve, náuseas, fatiga, pero luego todo se descontrolaba. Los que caían enfermos sufrían convulsiones, delirios. Algunos murieron en cuestión de horas. Otros resistieron un poco más. El médico del equipo no encontraba explicación. Cada vez que uno de nosotros caía, el sonido de los tambores resonaba con más fuerza. Parecía alimentarse de nuestro miedo, de nuestra desesperación. Recuerdo una noche en particular. El tambor sonaba más fuerte que nunca. Parecía que estaba justo detrás de nosotros, como si alguien estuviera tocándolo al pie de nuestras camas. Me desperté sudando, sintiendo que mi corazón iba a estallar en mi pecho. Me levanté y caminé hacia la entrada de la tienda. El aire era sofocante, y el tambor no cesaba. Miré alrededor, y lo vi. Una sombra se movía entre los árboles, apenas visible bajo la luz de la luna. Era una figura humana, pero su rostro, no podía verlo con claridad. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Quería gritar, advertir a los demás, pero mi voz no salió. La sombra desapareció en la selva, y el tambor cesó. A la mañana siguiente, otro hombre cayó enfermo. Para ese punto, quedábamos menos de la mitad. Las raciones escaseaban, y el ánimo del grupo estaba por los suelos. Nadie podía hablar del tambor sin sentir un pánico irracional, como si decirlo en voz alta fuera a atraer su atención. No podíamos comunicarnos con el cuartel general. Los radios fallaban constantemente. Estábamos solos, abandonados en la selva, con el constante retumbar de los tambores marcando nuestra caída. Entonces, una tarde, decidimos que no podíamos seguir esperando. Teníamos que salir de ahí. Algunos propusieron regresar por el camino por el que habíamos llegado, pero sabíamos que era imposible. La selva había cambiado. El lugar donde habíamos entrado ya no existía para nosotros. Era como si la misma tierra nos hubiera atrapado. Pero debíamos intentarlo. Comenzamos a movernos al día siguiente, siguiendo un río cercano que creíamos que nos llevaría a algún lugar seguro. Durante horas avanzamos, sudorosos, cansados, siempre con el tambor resonando a lo lejos. Parecía que no querían que nos fuéramos, que querían que nos quedáramos allí, para siempre. Cuando la noche cayó, montamos un campamento improvisado. Nadie habló, nadie comió. Solo nos quedamos sentados, mirando la oscuridad. Y entonces, el tambor comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. Uno de mis compañeros se levantó de repente,
con una expresión aterrorizada en su rostro. «Ahí está», susurró. Lo vi moverse hacia la selva como hipnotizado. Intentamos detenerlo, pero fue inútil. Lo seguimos hasta el borde del campamento, donde desapareció entre los árboles. Solo escuchamos el tambor, resonando una y otra vez. No lo volvimos a ver. El final llegó rápido. Los pocos que quedábamos caímos uno por uno. Algunos intentaron huir, otros simplemente se rindieron, sabiendo que no había escapatoria. El tambor había ganado. Ahora, estoy solo. Escribo esto para quien lo encuentre, si es que alguien lo hace. No sé cuánto tiempo más resistiré. El tambor suena, cada vez más fuerte. Lo escucho dentro de mi cabeza, como si fuera parte de mí. No hay escapatoria. Todo comenzó como una misión rutinaria. Nos habían enviado a la selva del Petén, una de las zonas más remotas y densas de Guatemala, para un reconocimiento. Ya había escuchado historias de este lugar, de los peligros ocultos entre sus frondosos árboles y el suelo húmedo. No me refiero solo a los depredadores naturales o al terreno traicionero, sino a algo más profundo, algo que muchos locales no se atrevían a mencionar. Éramos un pequeño grupo de soldados, no más de 5. Llevábamos semanas en el área, y aunque el clima era impredecible, ese día fue peor de lo habitual. El cielo se oscureció rápidamente, y una tormenta feroz nos alcanzó antes de que pudiéramos encontrar un refugio adecuado. Las lluvias torrenciales nos obligaron a detenernos y buscar un lugar para resguardarnos. Entonces vimos la cueva. Al principio, parecía una bendición. Un respiro de la furia de la tormenta. Nos adentramos rápidamente en su interior, agradecidos por la protección que ofrecía, pero algo en mí se sentía mal desde el principio. No era el tipo de lugar al que uno simplemente entraba sin pensar. Había una atmósfera extraña, como si el aire mismo fuera más denso, más pesado. «Es solo una cueva», dije para tranquilizarme. Pero pronto nos dimos cuenta de que era más que eso. La entrada era amplia, con paredes de piedra lisa que parecían haber sido moldeadas por manos humanas. Encendimos nuestras linternas para explorar más allá de lo visible, y poco a poco, empezamos a adentrarnos más. Las gotas de agua que caían desde el techo resonaban como pequeños tambores en la caverna. Pero fuera de eso, el silencio era ensordecedor. Habíamos caminado por lo que parecían ser unos 10 minutos cuando uno de mis compañeros, el que siempre llevaba la brújula, murmuró algo que me heló la sangre. «Esto no tiene sentido». «¿Qué sucede?», le pregunté, sin poder evitar sentir un nudo en el estómago. «La brújula no sirve aquí», respondió. Nos mostró la pequeña esfera de metal que giraba sin control, como si no supiera dónde estaba el norte. Eso fue el principio. A partir de ese momento, todo se volvió confuso. Las paredes, que antes parecían seguir un patrón claro, comenzaron a cambiar. Caminábamos en línea recta, pero de alguna manera volvíamos al mismo punto de partida. Estábamos atrapados. «No puede ser», uno de mis compañeros, visiblemente frustrado, golpeó una de las paredes con la culata de su rifle. «Llevamos horas aquí». Todos estábamos tensos, con los nervios al límite. Intenté mantener la calma, pero era difícil. No era solo el hecho de que parecíamos estar perdidos en un laberinto subterráneo. Había algo más. Algo que no podía ver, pero que podía sentir. Fue en ese momento cuando escuchamos el primer ruido. Venía desde el fondo de la cueva, un eco profundo y lejano, pero inconfundible. Algo estaba moviéndose en las sombras, algo grande. Todos lo oímos, y en cuestión de segundos, las linternas comenzaron a fallar. «¡Maldición! ¡Mantengan las luces encendidas!», grité. Pero no sirvió de nada. Una a una, las luces parpadearon y se apagaron, dejándonos sumidos en una oscuridad total. «¿Alguien tiene fósforos?», preguntó uno de los más jóvenes del grupo. Su voz temblaba, pero no hubo respuesta. La oscuridad en la cueva no era como la de la noche en el exterior. Aquí, era más profunda, como si absorbiera cualquier rastro de luz. Mis ojos intentaban adaptarse, pero era imposible ver más allá de unos pocos metros. Solo quedaba el sonido de nuestra respiración agitada y el eco lejano de ese ruido, que cada vez estaba más cerca. Sabía que no estábamos solos. Pasó un tiempo, no sé cuánto, antes de que decidiera que no podíamos quedarnos allí. El miedo era palpable entre nosotros, y aunque nadie lo decía,
Todos sabíamos que la cueva nos estaba jugando una mala pasada. Las paredes seguían cambiando de forma, como si estuvieran vivas, redirigiéndonos, atrapándonos. «Tenemos que salir de aquí», dije, intentando sonar firme. Pero nadie respondió. Solo oí el crujido de las botas sobre el suelo pedregoso. «¿Dónde está Ramírez?», preguntó alguien. Me detuve en seco. Giré la cabeza en todas direcciones, pero no lo veía. Ramírez había estado justo detrás de mí, pero ahora no estaba. Grité su nombre varias veces, con la esperanza de que solo se hubiera retrasado, pero no hubo respuesta. «No podemos detenernos», insistí, aunque sabía que dejar a un compañero no era una opción. Pero algo dentro de mí, una voz que no podía ignorar, me decía que era mejor seguir adelante. Algo no estaba bien en esa cueva, y cada segundo que pasábamos ahí nos acercaba más a lo que fuera que nos acechaba. El sonido volvió, más fuerte esta vez. No era un simple eco. Era como si algo grande, algo que reptaba, se moviera detrás de nosotros. El aire en la cueva se volvió más pesado, y un olor fétido invadió el lugar, como carne en descomposición. Corrimos. No era una huida organizada. Corríamos en pánico, sin pensar en dirección o estrategia. Solo queríamos alejarnos de ese sonido, de esa cosa que no podíamos ver pero que sabíamos que estaba cerca. Las paredes de la cueva se estrechaban y ensanchaban a nuestro alrededor, como si estuvieran vivas, guiándonos por donde ellas querían. «A la derecha», grité, pero ni siquiera sabía si era la dirección correcta. Mi sentido de orientación había desaparecido hacía mucho, y con la falta de luz, todo era un caos. Pero seguimos corriendo. El sonido nos perseguía, y cada vez estaba más cerca. Fue entonces cuando escuché un grito. Uno de mis compañeros cayó al suelo, su pierna atrapada entre dos rocas que no parecían estar allí antes. Intenté ayudarlo, pero las rocas se movieron por sí solas, atrapándolo aún más. «¡Ayúdame!», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, lo que sea que nos perseguía lo alcanzó. Solo pude ver una sombra, algo que se movía demasiado rápido para ser humano. En un segundo, lo arrastró hacia la oscuridad. Su grito se apagó rápidamente, dejando solo el eco del horror. No nos detuvimos. Sabíamos que si lo hacíamos, seríamos los siguientes. Las horas siguientes fueron una pesadilla. Las paredes de la cueva parecían cerrarse a nuestro alrededor, y cada paso que dábamos nos llevaba más y más lejos de la salida. Ya no sabíamos si estábamos cerca del exterior o si nos habíamos adentrado más en el corazón de la montaña. Finalmente, llegamos a una cámara más grande. Parecía el final del camino. No había más túneles, no había más salidas. Solo esa enorme caverna y el silencio opresivo que la acompañaba. «Estamos atrapados», dijo uno de mis compañeros. Su voz era apenas un susurro. «Todavía no», respondí, aunque no tenía ni idea de cómo íbamos a salir de allí. Fue en ese momento cuando lo vi. Al fondo de la cámara, algo se movía. Una figura oscura, más grande que cualquier humano, se deslizó desde las sombras. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban en la oscuridad, dos orbes blancos que nos observaban, esperando el momento para atacar. Sabía que no podíamos quedarnos allí. Si lo hacíamos, terminaríamos como Ramírez, o peor. Pero no había salida, no había escapatoria. «¿Qué hacemos?», preguntó alguien, su voz llena de desesperación. No lo sabía. Estábamos atrapados, y el monstruo estaba cada vez más cerca. Al final, no hubo heroísmo, no hubo plan brillante. Simplemente corrimos, nos separamos, cada uno buscando una salida que no existía. Uno a uno, mis compañeros desaparecieron, tragados por la oscuridad o atrapados por la criatura. No sé cómo, pero logré escapar. Aún puedo escuchar sus gritos en mis sueños. Sobreviví, pero no salí ileso. La cueva se quedó conmigo, su oscuridad, su frío. Lo que sucedió allí no es algo que puedas olvidar. La selva del Petén es imponente, vasta y traicionera. Sus árboles colosales, enredaderas asfixiantes y sonidos nocturnos pueden volver loco al más cuerdo. He pasado semanas en este terreno inhóspito, patrullando junto a mi pelotón. Cada día es una lucha contra el calor, la humedad y la constante amenaza de lo que acecha más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Pero lo que ocurrió aquella noche no fue un enemigo tangible.
Fue algo más profundo, más aterrador. Había estado en el ejército por más de 5 años, pero nunca me había sentido así. La rutina de la selva debería haberme preparado para cualquier cosa, emboscadas, enfermedades, incluso ataques de animales salvajes. Sin embargo, no me había preparado para lo que ocurrió en esa patrulla. Ese día comenzó como cualquier otro. Nos ordenaron realizar un recorrido de vigilancia por una zona remota, cerca de un antiguo asentamiento maya, al que llegamos después de 3 horas de caminata. No estaba solo, claro. El equipo de 6 hombres con los que siempre trabajaba estaban conmigo. Algunos llevaban más tiempo que yo en el ejército, otros apenas comenzaban. El veterano del grupo, siempre serio, caminaba al frente, mientras los más jóvenes seguían detrás. Recuerdo que uno de ellos hablaba sobre las historias que los locales contaban, historias de sombras que se movían entre los árboles y los sonidos que se escuchaban al caer la noche. En ese momento, todo me parecía una superstición más. No había nada que un rifle y buena compañía no pudieran detener, pensé, pero pronto me di cuenta de lo equivocado que estaba. Cuando comenzó a oscurecer, la selva cambió. No es raro que la temperatura baje drásticamente al caer el sol, pero ese día fue distinto. El aire se sintió denso, como si estuviéramos rodeados por algo invisible. Ordené al grupo que encendieran las linternas mientras avanzábamos. El sonido de nuestros pasos sobre las hojas secas y ramas caídas era lo único que se escuchaba. Hasta que dejó de ser lo único. Primero lo escuché apenas perceptible, como si alguien más caminara detrás de nosotros, imitando el ritmo de nuestros pasos. Me detuve en seco y levanté la mano para que los demás hicieran lo mismo. Miré hacia atrás, escaneando el denso follaje con la linterna. Nada. ¿Escucharon eso?, pregunté, esperando que alguien lo confirmara. Uno de los más jóvenes respondió, un poco nervioso. Tal vez fue algún animal, la selva está llena de ellos. Asentí, aunque en el fondo no estaba convencido. Reanudamos la marcha, pero los pasos regresaron. Esta vez eran más claros, más cercanos. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza mientras me obligaba a mantener la calma. No podía mostrar miedo frente al equipo. Formación cerrada, ordené, y los hombres obedecieron, agrupándose más. Los pasos continuaban, a nuestro ritmo, pero siempre fuera de nuestro alcance visual. No eran solo mis oídos, todos lo escuchaban ahora. Nos detuvimos nuevamente, esta vez con las armas en alto, apuntando hacia la oscuridad. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de los soldados. Su voz temblaba levemente. El eco de su voz se desvaneció en la selva, pero no hubo respuesta. Silencio absoluto. Casi podría jurar que la propia naturaleza contuvo el aliento. Todos estábamos tensos, esperando algún indicio, algún movimiento entre las sombras. Seguimos avanzando, pero los pasos también lo hicieron. Esta vez parecían más pesados, como si algo más grande estuviera siguiéndonos. Mi mente trataba de buscar una explicación lógica, alguna criatura de la selva, tal vez un jaguar. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de que esos pasos no pertenecían a ningún ser vivo que conociera. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una pequeña quebrada donde decidimos detenernos a descansar. Formamos un pequeño perímetro y nos sentamos, manteniendo nuestras linternas encendidas y las armas listas. Los pasos se habían detenido por un momento, lo cual debería haberme aliviado, pero solo incrementaba mi tensión. Me preguntaba si la cosa, lo que fuera, nos estaba observando, esperando. Uno de los soldados, el más novato, comenzó a murmurar una oración. Le pedí que mantuviera la calma, que no mostrara miedo, pero no pude detener mis propios pensamientos. Mi mente regresaba una y otra vez a esas historias locales sobre la selva, sobre los espíritus de antiguos guerreros mayas que vigilaban su tierra, impidiendo que los intrusos la cruzaran. No creía en fantasmas, pero ese lugar hacía que uno cuestionara todo. Fue entonces cuando escuchamos los pasos nuevamente, más fuertes, más cercanos. Parecían venir de todas partes. Me puse de pie, mi arma lista, y comencé a escanear la zona con la linterna. Nada, pero los pasos seguían, rodeándonos, hasta que parecían estar justo detrás de nosotros. «Mierda, están aquí», gritó uno de los muchachos, apuntando su arma hacia el vacío. «Tranquilo», grité. «No dispares sin ver el objetivo». El pánico comenzaba a apoderarse de todos, y en la selva el pánico es tu peor enemigo.
Comencé a caminar lentamente hacia el lugar donde se escuchaban los pasos, sin apartar la mirada del frente. Cada paso que daba, esos pasos invisibles también lo hacían, siguiéndome. Y entonces, se detuvieron. El silencio fue ensordecedor. Mis compañeros me miraban, esperando alguna orden, alguna señal de que todo estaría bien. Pero yo no tenía ninguna respuesta. «Vamos a movernos», ordené, rompiendo la quietud. No quería quedarme un minuto más en ese lugar, pero al dar el primer paso, algo frío me tocó la nuca, como una corriente de aire helado en medio de la densa y sofocante selva. Me giré bruscamente, esperando ver algo, pero solo había oscuridad. Sentí que mis piernas comenzaban a temblar, pero no podía permitirme perder el control. «No estamos solos», murmuró uno de los soldados, con la voz rota por el miedo. No respondí. Sabía que tenía razón. El viaje de regreso fue una pesadilla. Los pasos invisibles no nos dejaron en ningún momento. Cada vez eran más pesados, más cercanos, pero cada vez que nos girábamos no había nada. Era como si algo jugara con nosotros, como si disfrutara vernos asustados. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y el frío aumentó a pesar de estar en el corazón de la selva. Finalmente, después de horas que parecieron días, llegamos a nuestra base. El alivio fue palpable, pero nadie mencionó lo que había ocurrido. Ninguno de nosotros quería hablar sobre ello, como si al hacerlo pudiéramos invocar lo que nos había seguido. Solo cuando estuve solo en mi tienda, con las luces apagadas, me permití pensar en ello. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero entonces lo escuché. Los pasos. Justo detrás de mi tienda, lentos y pesados, como si me hubieran seguido hasta aquí. Me tomó años acostumbrarme al calor denso y la humedad asfixiante de la selva. Siempre pensé que sería el frío lo que me pondría a prueba como soldado, pero nunca imaginé que la verdadera batalla sería contra la naturaleza, contra el peso invisible del aire que parecía llevar consigo historias de tiempos olvidados. Nunca supe si fue el destino o la casualidad lo que nos llevó a esa misión, pero algo dentro de mí siempre me advirtió que ese lugar estaba marcado. Todo comenzó en un campamento improvisado en la selva del Petén, cerca de unas ruinas mayas que habían sido descubiertas recientemente. Nuestro equipo había sido enviado a la región para asegurar la zona. Era parte del protocolo. Cualquier excavación cercana a una frontera o en un área sensible tenía que estar vigilada. Los arqueólogos hablaban con entusiasmo sobre la importancia de las ruinas, pero para nosotros eran solo piedras viejas, otro sitio que patrullar. Aquella noche, el aire estaba particularmente pesado, como si la selva misma nos estuviera vigilando. El crepitar de los insectos y el canto lejano de algún animal nocturno nos envolvía mientras nos reuníamos alrededor del fuego. A pesar de nuestra experiencia, no podíamos evitar sentirnos pequeños en medio de la inmensidad de la selva. Las sombras de los árboles se extendían como tentáculos oscuros, y las ruinas, apenas visibles a la distancia, parecían más amenazantes que históricas. «No sé cómo los arqueólogos pueden emocionarse con esas piedras», comentó uno de los compañeros mientras removía las brasas del fuego con un palo. «Esto no me da buena espina». «Solo son supersticiones, nada más», respondí, intentando sonar convencido, aunque por dentro compartía el mismo mal presentimiento. El día había transcurrido sin novedad, pero la noche traía consigo un silencio diferente, más profundo. De repente, lo escuchamos por primera vez. Un murmullo. Era como el susurro del viento, pero más rítmico, más humano. Todos nos quedamos quietos, escuchando. ¿Escucharon eso?, dijo el sargento levantando la vista del mapa que revisaba. Asentí en silencio. El murmullo se transformó en cánticos, un sonido grave y constante que parecía emanar de la tierra misma. Nos miramos entre nosotros, intentando racionalizar lo que escuchábamos. No había poblaciones cercanas. Estábamos solos en medio de kilómetros de selva impenetrable. «¿Es algún animal? O tal vez los arqueólogos bromeando», intentó tranquilizarnos uno de los soldados más jóvenes, pero su tono no transmitía la confianza que pretendía. Los cánticos continuaron, y con ellos un eco lejano de gritos. Eran desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo una tortura inimaginable. No pude evitar que mi piel se erizara.
A pesar del calor, un frío me recorrió la espina dorsal. «Vamos a revisar», ordenó el sargento, su rostro endurecido por la desconfianza. Nos adentramos en la oscuridad de la selva, nuestras linternas cortando las sombras que nos rodeaban. El sonido de nuestras pisadas crujía sobre las hojas secas, pero los cánticos no cesaban, cada vez más claros y más cercanos. Llegamos a las ruinas. Estaban en silencio, tal como las habíamos dejado durante el día. Ningún indicio de vida, ni un alma alrededor. Sin embargo, el eco de los cánticos seguía resonando en nuestras cabezas, como si estuviera impregnado en las piedras mismas. No había explicación. Caminamos alrededor, buscamos huellas, rastros, cualquier cosa que indicara la presencia de alguien. Nada. «Regresemos al campamento», ordenó el sargento finalmente, pero al girar sobre nuestros talones, escuchamos algo que nos detuvo en seco. Un alarido. Esta vez no era un eco, no era lejano, estaba ahí, justo detrás de nosotros. Volvimos la vista hacia las ruinas, y fue entonces cuando lo vimos. En medio de la estructura principal, iluminada solo por la tenue luz de nuestras linternas, una figura humana se encontraba arrodillada, con los brazos extendidos hacia el cielo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro, una máscara de agonía, se distorsionaba con cada grito que salía de su boca. «¿Quién eres?», gritó uno de mis compañeros, avanzando hacia la figura. Pero antes de que pudiera dar otro paso, el hombre, si es que lo era, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. El miedo se apoderó de cada uno de nosotros. No era natural, y lo sabíamos. El sargento, intentando mantener la calma, nos ordenó volver al campamento, pero al hacerlo, escuchamos algo más, algo que hizo que la sangre en nuestras venas se congelara. «No estamos solos», susurré, y todos lo sabían. A lo lejos, entre los árboles, vimos más figuras, moviéndose lentamente, como sombras que flotaban. No eran sólidas, no eran completamente humanas, pero estaban ahí, observándonos. De vuelta en el campamento, tratamos de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez era la fatiga, el calor, algo que habíamos comido. Pero en el fondo, sabíamos que no había explicación lógica. La selva nos había mostrado algo que no debía ser visto. Esto no está bien», dijo uno de los compañeros, su voz temblando. El sargento intentaba mantener el control, pero incluso él estaba afectado. Sabíamos que no podíamos simplemente retirarnos. Nuestra misión era proteger la zona, pero ¿de qué? ¿De quién? Las horas pasaron lentamente. El fuego del campamento apenas parpadeaba. Nadie podía dormir. El silencio era aún más aterrador que los cánticos que habíamos escuchado antes. Entonces, sin previo aviso, los gritos regresaron, esta vez más intensos, más cercanos. No provenían de las ruinas, sino del mismo centro del campamento. Nos levantamos de un salto, nuestras armas listas, pero no había nada. Solo el sonido de aquellos alaridos, y los cánticos en un idioma que ninguno de nosotros entendía. Intentamos contactarnos con la base, pero nuestras radios no funcionaban. Estábamos aislados. Fue entonces cuando el sargento tomó una decisión. Nos ordenó explorar las ruinas una vez más. Decía que no podíamos permitir que el miedo nos controlara, que debíamos encontrar una explicación. Sin embargo, yo sabía que no había una explicación lógica. Algo antiguo, algo que había estado dormido por siglos, se había despertado. Al llegar nuevamente a las ruinas, los cánticos se volvieron insoportables. La estructura parecía vibrar con ellos. Y entonces lo vimos. En el centro de la plaza, donde antes solo había tierra y piedras, ahora se alzaba un altar. Era de piedra negra, cubierto de marcas que parecían brillar bajo la luz de la luna. Y en ese altar, una figura yacía inmóvil. Nos acercamos lentamente, sin apartar la vista de aquella visión, hasta que la reconocimos. Era uno de nuestros compañeros. Su rostro estaba pálido, su pecho abierto en un sacrificio ritual. El horror nos paralizó, pero antes de que pudiéramos reaccionar, las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez rodeándonos. Eran los espíritus, los guardianes de algo mucho más oscuro. Habíamos profanado un lugar sagrado y estábamos a punto de pagar el precio. Las figuras se abalanzaron sobre nosotros, y en medio del caos,
Solo pude escuchar el grito de mis compañeros mientras uno a uno eran arrastrados hacia el altar. Grité, luché, pero todo era en vano. Ahora, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que no hay escapatoria. Estoy solo, rodeado por la oscuridad, por aquellos que nos han observado desde el principio. Los cánticos han comenzado de nuevo. Miro el cielo despejado de la Sierra Tarahumara mientras el viento sopla entre los pinos. El aire fresco de las montañas siempre me ha traído una calma difícil de describir, pero últimamente esa paz se ha vuelto inquietante. Cada vez que respiro profundamente, me invade la sensación de que algo está mal. Muy mal. Estamos aquí desde hace semanas, en lo que llamamos una misión de rutina. Vigilancia, patrullas, nada fuera de lo normal. Nuestro campamento se encuentra cerca de un lago pequeño, uno que en otros momentos habría sido una bendición después de días de marcha por terrenos rocosos. Aquí, sin embargo, las noches son largas, y el lago ha dejado de ser un simple charco de agua cristalina. Se ha convertido en algo más, algo que no puedo explicar del todo. Recuerdo que cuando llegamos bromeábamos sobre lo remoto del lugar. «No hay nadie por aquí, ni siquiera para echarnos un vistazo», dijo uno de mis compañeros entre risas. Pero había algo en sus ojos, una sombra de duda, que nunca terminó de desvanecerse. Al principio todo fue normal. Rutinas militares, bromas nocturnas alrededor del fuego, y esas conversaciones sobre lo que haríamos al regresar. Pero una tarde, durante una guardia, algo cambió. Decidí ir al lago, más por aburrimiento que por necesidad, y mientras me inclinaba para refrescarme el rostro, vi algo que me heló la sangre. Mi reflejo no se movía. Me quedé observando, tratando de convencerme de que era un truco de la luz o del agua. Pero no, el reflejo seguía ahí, mirándome con esos ojos vacíos, pero sin seguir mis movimientos. Tragué saliva y me levanté de inmediato. Al voltear para regresar al campamento, tuve la absurda necesidad de volver a mirar. Ahí estaba mi reflejo, de pie en el agua, sonriendo. Una sonrisa que no me pertenecía. Intenté no pensar en lo ocurrido, pero esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en mi litera, mirando a mis compañeros roncar sin preocupación alguna. Me decía que era el cansancio, que después de días de marchar por esas montañas, mi mente simplemente jugaba conmigo. Sin embargo, la sensación persistía, esa inquietud creciendo lentamente dentro de mí. Las cosas comenzaron a empeorar al día siguiente. Durante una patrulla cerca del lago, noté algo extraño en uno de mis compañeros. Parecía distraído, como si algo lo perturbara. Cuando lo confronté, me respondió de manera brusca, algo muy fuera de lo normal para él. «Estoy bien», me dijo, pero había algo en su mirada, en el modo en que sus ojos evitaban los míos, que me dejó preocupado. Esa misma tarde lo vi acercarse al lago. Me quedé observando a lo lejos, y entonces lo noté. Su reflejo, al igual que el mío, no se movía como debería. Y luego, sin previo aviso, su reflejo comenzó a caminar hacia el centro del lago, mientras él se mantenía inmóvil en la orilla. Pero lo más perturbador fue que el reflejo no imitaba sus movimientos, sino los míos. Decidí no decir nada. Después de todo, ¿quién me creería? Pero aquella noche, la situación empeoró. Durante la guardia nocturna, escuché susurros provenientes del lago. Eran voces, bajas y distantes, pero lo suficientemente claras como para distinguir algo similar a nuestros nombres. Los sonidos parecían arrastrarse por la niebla que se levantaba sobre el agua. Al día siguiente, mientras nos preparábamos para partir en otra ronda de vigilancia, otro de los muchachos se quejó de haber tenido un sueño extraño. Soñé que estaba junto al lago, pero no era yo quien estaba ahí, dijo con una risa nerviosa. Era alguien más, alguien que se parecía a mí. Nadie le prestó mucha atención, excepto yo. Sabía que algo raro estaba ocurriendo, y el lago era el epicentro de todo. Conforme pasaban los días, otros comenzaron a notar comportamientos extraños entre nosotros. Pequeñas discrepancias en las rutinas, como si alguien en el pelotón estuviera rompiendo el ritmo al que todos estábamos acostumbrados. Pero lo más alarmante fue cuando uno de mis compañeros desapareció sin dejar rastro. Estaba de guardia en la madrugada cuando lo escuché salir de su tienda. No pensé mucho en ello. Tal vez necesitaba aire o estaba simplemente inquieto. Pero luego escuché pasos acercándose al lago. Me asomé y lo vi allí, de pie junto al agua. Se inclinaba como si hablara con alguien,
pero estaba solo. ¿Qué haces?, le grité. No respondió. Empecé a correr hacia él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, lo vi sumergirse en el agua como si algo lo hubiera arrastrado hacia las profundidades. Al llegar a la orilla, no había rastro de él. Grité su nombre, llamé a los demás, pero nunca lo encontramos. Lo más perturbador fue que cuando miré al lago, vi su reflejo. Estaba ahí, mirándome, inmóvil, mientras el agua permanecía calma. Las tensiones aumentaron en el campamento después de eso. Los rumores sobre el lago se esparcieron entre nosotros, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabíamos que algo estaba mal. Algo en ese lugar jugaba con nuestras mentes, o quizás con nuestras almas. Una noche, justo antes de que la oscuridad cayera por completo, decidí enfrentar el miedo. Caminé hasta el lago, solo. Mis pasos resonaban en el suelo húmedo y rocoso. La luna apenas iluminaba el entorno, creando sombras inquietantes entre los árboles. Me detuve frente al agua, mirando mi reflejo. Ahí estaba yo, o algo que pretendía ser yo, observándome con una calma antinatural. Decidí ponerlo a prueba. Levanté la mano izquierda, pero mi reflejo no lo hizo. Luego di un paso hacia la derecha, y la figura en el agua hizo lo contrario. Sentí como la adrenalina se disparaba en mi cuerpo. ¿Quién eres?, pregunté, aunque no esperaba respuesta. Y entonces, ocurrió lo impensable. El reflejo en el agua sonrió, esa misma sonrisa perturbadora que vi la primera vez. Luego, lentamente, comenzó a imitar los gestos de mis compañeros. Uno por uno, sus movimientos, sus gestos, sus miradas vacías. Era como si el lago hubiera atrapado parte de ellos, como si hubiera absorbido su esencia y la estuviera usando para atormentarme. El miedo me invadió, pero no me moví. Sabía que si corría, perdería. Algo en ese lugar se alimentaba de nuestro miedo, de nuestras dudas. Pero el problema era que ya no sabía quién era yo en realidad. ¿Era yo el que miraba el lago, o era mi reflejo quien me observaba desde el otro lado? El final llegó más rápido de lo que esperaba. Una noche desperté sobresaltado, sintiendo que algo no estaba bien. Cuando salí de mi tienda, el lago estaba completamente en calma, pero a la distancia vi a uno de mis compañeros junto a la orilla. Me acerqué cautelosamente, pero cuando llegué a él su rostro estaba inexpresivo. ¿Estás bien?, pregunté, pero no respondió. Lo empujé ligeramente, y fue entonces cuando lo vi. No era él, era su reflejo. El verdadero soldado había desaparecido, pero su reflejo estaba ahí, sólido como una roca. Retrocedí, asustado, y entonces supe que el lago había ganado. Había atrapado a todos, menos a mí, por ahora. Hoy, mientras escribo estas líneas, no puedo dejar de pensar en lo que vi. El lago no solo refleja nuestra imagen, refleja algo más profundo, algo que nos imita, que nos reemplaza, y sé que pronto vendrán por mí también. Mi reflejo está cada vez más cerca, y cuando eso suceda, ya no sabré si soy yo el que escribe estas palabras o simplemente una sombra de lo que una vez fui. Era uno de esos despliegues rutinarios, o al menos eso creíamos. Habíamos sido enviados a patrullar una zona de difícil acceso, con el objetivo de vigilar y mantener el control de algunas áreas donde había reportes de actividad irregular. La sierra es inmensa, con sus cañones profundos y caminos que parecen esconderse entre las sombras. Aunque había estado en otras misiones antes, algo en esta región me hizo sentir diferente desde el principio. No es que me considere supersticioso, pero hay cosas que te ponen en alerta, pequeñas señales que te susurran que algo no está bien. Mi equipo y yo llegamos a un campamento improvisado cerca de una formación rocosa, donde las montañas parecían tener ojos vigilantes. Nos instalamos rápido, preparándonos para las largas jornadas de patrullaje. Mi vida como soldado había sido sencilla hasta ese momento. La rutina de los despliegues, los entrenamientos y las noches de guardia eran parte de mi día a día. Lo hacía porque era lo que mejor sabía hacer, pero esa misión, esa fue la que lo cambió todo. El primer día de patrullaje fue tranquilo. El sol, aunque fuerte, se filtraba débilmente entre los altos pinos, y el viento era suave, casi reconfortante. Caminábamos por senderos que serpenteaban entre las rocas, siempre atentos, pero no encontrábamos nada fuera de lo común. Fue al final de esa primera jornada cuando vi algo que me perturbó.
Caminaba un poco más adelante que el resto cuando me fijé en una roca que sobresalía del suelo, de tamaño considerable. En su superficie había algo grabado, una mano. Lo que me llamó la atención no fue solo el grabado en sí, sino lo reciente que parecía. La roca tenía un color claro, como si hubiera sido tallada hacía muy poco. Al principio pensé que era una especie de broma de los locales, o algo dejado por algún senderista, pero algo en esa mano no me dejó tranquilo. Las líneas eran demasiado perfectas, demasiado precisas. ¿Viste esto?, pregunté a uno de mis compañeros, señalando la roca. Se acercó frunciendo el ceño. «Es raro, pero no tiene importancia», respondió, sin darle mayor vuelta. Asentí, tratando de dejarlo pasar, pero no pude evitarlo. Durante el resto del día, esa imagen de la mano me siguió rondando en la cabeza. Al día siguiente, nos dirigimos a una nueva área para patrullar. El terreno se volvía cada vez más abrupto y los senderos más estrechos. Fue durante esa patrulla que algo aún más extraño sucedió. Pasamos por la misma formación rocosa donde había visto la mano el día anterior. Pero ahora la mano no estaba en el mismo lugar, o al menos no parecía estarlo. Se había movido. La mano grabada en la roca ahora apuntaba hacia el campamento. Era imposible, pensé. No había forma de que alguien hubiera venido durante la noche y modificado esa roca sin que nos diéramos cuenta. Me acerqué para examinarla de nuevo, y esta vez sentí un frío extraño al tocar la superficie de la piedra. «Esa mano no estaba ahí ayer», dije, sin ocultar mi inquietud. Mis compañeros comenzaron a bromear, diciendo que el cansancio y la soledad de la sierra me estaban afectando. Pero algo en mi interior sabía que no era eso. Esa noche, en el campamento, el aire se sentía más pesado de lo habitual. El silencio de la sierra, que al principio me había parecido relajante, ahora me incomodaba. No pude dormir bien, y en más de una ocasión, me desperté con la sensación de que algo o alguien estaba observándonos. Solo eran sombras, me decía, pero las sombras en ese lugar parecían tener vida propia. A la mañana siguiente, el comandante decidió que patrullaríamos por un sendero que aún no habíamos cubierto, uno que nos llevaría más profundamente en la sierra. Mientras nos preparábamos, no pude evitar echar una última mirada a la roca donde estaba la mano. Seguía allí, apuntando en la misma dirección, hacia nosotros. El tercer día fue cuando las cosas comenzaron a empeorar de verdad. El sendero que seguimos nos llevó a una pequeña cueva, apenas visible desde la distancia. Al principio parecía una simple formación natural, pero cuanto más nos acercábamos, más incómodo me sentía. La entrada era estrecha, y el aire que salía de ella era húmedo y frío. Uno de mis compañeros sugirió que entráramos a explorar. Contra mi instinto, decidí seguirles el paso. Dentro de la cueva, el ambiente era opresivo. La luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a iluminar las paredes. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. En el interior de la cueva, había más grabados, no solo una mano, sino decenas de ellas, todas apuntando en distintas direcciones. Algunas manos parecían antiguas, desgastadas por el tiempo, mientras que otras, como la que vi en la roca, parecían recientes. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, mi voz resonando en el pequeño espacio. Nadie tuvo una respuesta. Esa noche, el campamento estuvo en silencio. Los murmullos habituales entre los soldados se habían desvanecido. Todos estábamos alerta, aunque ninguno lo admitiera abiertamente. La sierra, que al principio nos había parecido un lugar tranquilo, ahora se sentía como una trampa. Nadie mencionó la cueva ni los grabados, pero estaba claro que todos estábamos pensando en lo mismo. No fue hasta la madrugada que escuché algo que me heló la sangre. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien arrastrara algo por el suelo. Me incorporé de inmediato, agarrando mi rifle. La luz de la fogata apenas iluminaba más allá de unos metros, pero pude distinguir una figura, algo o alguien moviéndose cerca de la roca donde estaba la mano grabada. Desperté a uno de mis compañeros y juntos salimos a investigar. Cuando llegamos a la roca, el grabado había cambiado de nuevo. Esta vez, la mano ya no apuntaba hacia el campamento, apuntaba directamente a uno de nosotros. Lo que siguió fue una serie de sucesos que no puedo explicar del todo. Uno de nuestros compañeros desapareció esa misma noche. No dejó rastro, no hubo señales de lucha.
Simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Lo buscamos durante horas, pero era como si la sierra se lo hubiera tragado. Al día siguiente, cuando volvimos al campamento, la mano en la roca había vuelto a moverse. Esta vez, apuntaba hacia el interior de la cueva que habíamos explorado. «No vamos a entrar ahí otra vez», dijo uno de mis compañeros, visiblemente alterado. Pero sabíamos que no teníamos opción. Algo nos estaba llamando, y aunque no queríamos admitirlo, todos lo sentíamos. Al regresar a la cueva, el ambiente era aún más opresivo que antes. Las manos grabadas parecían haber cambiado de lugar, como si estuvieran vivas. Mientras nos adentrábamos más, uno de mis compañeros tropezó con algo en el suelo. Era una especie de figura tallada en piedra, una pequeña estatua con la forma de una mano. Al tocarla, escuchamos un sonido profundo, un eco que resonó por toda la cueva. La tierra bajo nuestros pies comenzó a temblar ligeramente, y de repente, todas las linternas se apagaron al mismo tiempo. El caos se desató. Gritos, golpes y el sonido de pasos apresurados resonaron en la oscuridad. Intenté mantener la calma, pero podía sentir algo rozándome, algo frío y viscoso que no era natural. Cuando finalmente logramos salir de la cueva, éramos menos. 3 de nosotros habíamos desaparecido. No sé cómo terminará esta historia, ni cómo explicar lo que vi en la Sierra Tarahumara. Todo lo que sé es que esa mano en la roca no era solo un grabado. Era una advertencia, una señal de algo mucho más antiguo y oscuro de lo que cualquiera de nosotros podía comprender. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, veo esas manos. Siento que todavía me siguen, que no han terminado conmigo. Y sé que algún día, la mano en la roca apuntará directamente hacia mí. Había escuchado muchas historias durante mis años en servicio, relatos que los veteranos contaban alrededor del fuego, en esos raros momentos de descanso. Pero uno de ellos, el que mencionaba el paso del muerto, me quedó grabado en la mente desde el primer momento que lo escuché. Se decía que era un lugar maldito, un estrecho camino entre las montañas donde los antiguos rarámuris afirmaban que la muerte misma caminaba. Cualquier persona que osara pasar por ahí durante la noche nunca volvía, y si lo hacía, no era la misma. Cuentos viejos, me dije en aquel entonces. Pero, cuando nos asignaron la misión de patrullar esa misma región, no pude evitar un escalofrío al recordar esas palabras. El día que nos mandaron allí, el clima ya presagiaba que algo no andaba bien. Las nubes se arremolinaban sobre las cumbres, oscuras y pesadas, como si el cielo se preparara para devorar todo a su paso. A pesar de eso, seguimos las órdenes. Nuestra misión era simple: vigilar la zona durante un par de días, asegurar que no hubiera actividad sospechosa, y volver. Mientras avanzábamos en nuestros vehículos, podía sentir la tensión en el aire. No era solo el clima o la dificultad del terreno, había algo más. Algo que ninguno de nosotros mencionaba, pero que todos sentíamos. Los rarámuris que vivían en las aldeas cercanas al paso nos miraban en silencio cuando pasamos. Sus ojos, oscuros y llenos de una sabiduría ancestral, parecían advertirnos de algo, pero no dijeron una palabra. Solo un viejo, con la piel curtida por el sol y los años, se acercó lo suficiente como para susurrar algo. «Cuida tus pasos, la muerte no olvida». Lo ignoré, o al menos traté de hacerlo, pero esas palabras me siguieron durante todo el trayecto. Cuando finalmente llegamos al paso del muerto, entendí por qué lo llamaban así. Era un camino angosto entre 2 gigantescas paredes de roca. El sol apenas penetraba, dejando la mayor parte del sendero en sombras. Sentía que estábamos caminando dentro de una tumba abierta. La primera noche fue tranquila, demasiado tranquila. El viento apenas soplaba, y el único sonido era el crujido de nuestras botas contra el suelo rocoso. Armamos el campamento y establecimos turnos de guardia. Todo parecía estar bajo control. Sin embargo, fue la segunda noche cuando comenzaron los gritos. Era mi turno de vigilar cuando escuché el primero. Al principio pensé que era un animal, un coyote o algún otro depredador que merodeaba en la zona. Pero luego se escuchó otro, y después otro, y pronto me di cuenta de que esos gritos no pertenecían a ningún animal. Eran humanos. Provenían del viento, o al menos eso creí en un principio. Desperté al resto del escuadrón.
Todos estaban tensos, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. ¿Alguien más lo escuchó?, preguntó uno de los hombres mientras frotaba sus manos tratando de calmar el temblor. No estaba solo. Todos lo habíamos escuchado, pero ninguno sabía de dónde venían los gritos. Podrían ser eco, sugirió otro, aunque ni él mismo parecía convencido. Entonces, uno de los soldados, el más joven del grupo, se ofreció a investigar. Contra mi juicio, lo dejé ir. Caminó hacia la oscuridad con su linterna, avanzando lentamente hacia donde creíamos que provenían los gritos. Lo vimos desaparecer entre las sombras. Pasaron unos minutos. Silencio. De repente el grito más espeluznante que jamás haya escuchado rompió la noche. Venía del lugar donde habíamos visto desaparecer al joven soldado. Corrí hacia allí, seguido de cerca por los demás, pero cuando llegamos, no había rastro de él. Ni siquiera sus huellas quedaban marcadas en el suelo. Era como si hubiera sido tragado por la tierra misma. Regresamos al campamento inquietos y asustados. Uno de los hombres quiso que abandonáramos el lugar, que regresáramos a la base, pero no podíamos. Teníamos órdenes que cumplir. Aún así, nadie pudo dormir esa noche. Al amanecer, decidimos hacer una búsqueda más exhaustiva. Dividimos el terreno en cuadrantes y comenzamos a rastrear la zona. Yo me uní a uno de los grupos que fue hacia las partes más altas del paso. Mientras subíamos, todo se sentía extraño. El viento era más frío de lo normal, y a cada paso que dábamos, el eco de nuestros movimientos parecía regresar a nosotros, como si algo estuviera repitiendo nuestros sonidos. De repente, otro grito. Esta vez, provenía de detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta, pero no vimos a nadie. Uno de mis compañeros de escuadrón, que iba detrás de mí, simplemente ya no estaba. No había rastro de él. Un segundo desaparecido, sin rastro alguno. Solo quedaba el eco de su grito rebotando entre las montañas. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuró uno de los soldados. Todos estábamos al borde del pánico. Algo nos estaba cazando, y no sabíamos qué era. Esa noche, el terror nos envolvió por completo. Los gritos continuaban, pero ya no eran solo los de nuestros compañeros desaparecidos. Eran más, muchos más, como si las mismas montañas estuvieran llenas de almas perdidas que clamaban desde el otro lado. No pude pegar ojo. Cada sombra, cada movimiento del viento parecía un presagio de muerte. Sabía que algo nos observaba, algo que no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, éramos menos. 3 de mis hombres habían desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha, ni cuerpos, ni nada. Solo el silencio aterrador de la sierra. Y entonces, lo entendí. Estábamos en territorio de la muerte, y ella no nos dejaría salir. El tercer día decidí tomar el mando y sacar a los pocos que quedábamos de allí. No importaban las órdenes, no importaba la misión. Solo quería salvar a los que aún seguían vivos. Empezamos a empacar el campamento apresuradamente, pero mientras lo hacíamos, escuchamos pasos. Al principio pensamos que era uno de los desaparecidos, pero pronto nos dimos cuenta de que no había nada humano en esos sonidos. Salieron de la oscuridad, figuras encapuchadas, casi transparentes, como sombras andantes. Sus rostros no se veían, pero sentíamos sus miradas. Caminaban lentamente, rodeándonos, y con cada paso que daban, uno de mis hombres caía. No tocados, no heridos, simplemente caían, como si su vida fuera drenada en un instante. Corrimos. No quedaba otra opción. Huimos de allí, pero los gritos de los que cayeron tras nosotros seguían resonando en mis oídos. Corrí sin mirar atrás, hasta que llegamos al borde del paso. De los que habíamos entrado en ese lugar, solo unos pocos salimos vivos. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió en el paso del muerto. Las autoridades no encontraron nada, ni rastros de los desaparecidos, ni pruebas de lo que habíamos visto. Pero cada vez que cierro los ojos, los veo. Esas sombras, esas figuras encapuchadas que caminaron entre nosotros, reclamando las vidas de mis compañeros, y sé que algún día volverán por mí. Era uno de esos días largos en la Sierra Tarahumara, donde el aire frío te corta los pulmones y el silencio es tan espeso que cualquier sonido, por mínimo que sea, resuena como un eco interminable entre los barrancos.
Llevaba ya varias semanas en este campamento, instalado en una ladera empinada desde donde podíamos vigilar el terreno. Mi unidad y yo habíamos sido desplegados para asegurar la zona y mantener la calma en una región donde las cosas suelen ponerse tensas en cualquier momento. Los días eran duros y las noches lo eran aún más. Siempre se siente que algo o alguien te observa entre la neblina que baja al atardecer. Las leyendas locales no ayudaban. Los viejos decían que la sierra estaba llena de almas en pena, de espíritus que caminaban entre los árboles retorcidos y las cuevas profundas. Algunos de los hombres bromeaban con eso, pero yo empezaba a creerlo. Una tarde, mientras patrullaba solo, me encontré con un cuervo. Estaba tirado sobre la tierra, apenas moviendo una ala, como si lo hubieran herido recientemente. No sé por qué, pero sentí una conexión con él. Algo me obligó a recogerlo. Tenía la mirada fija, penetrante, y aunque sus plumas estaban empapadas de sangre, seguía respirando. Lo llevé de vuelta al campamento, lo coloqué en una caja improvisada y lo dejé junto a mi tienda. Le di un poco de agua y comida, y esperé a que se recuperara. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché algo. Era un aleteo. Cuando salí a revisar, la caja estaba vacía, pero no le di mucha importancia. Pensé que el cuervo se había recuperado y había volado. Sin embargo, a la mañana siguiente, encontré algo que me dejó helado. Plumas, muchas plumas negras, cubiertas de sangre, esparcidas alrededor de mi tienda. ¿Lo viste?, preguntó uno de mis compañeros cuando vio las plumas. No sé de qué hablas, respondí, tratando de ocultar el escalofrío que recorrió mi espalda. El cuervo. Algunos de los chicos dicen que vieron algo merodeando anoche, justo después de que todos nos metimos en nuestras tiendas. Me encogí de hombros, pero algo dentro de mí sabía que no era una simple coincidencia. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté en varias ocasiones, escuchando aleteos y sombras moviéndose fuera de mi tienda. Pero cada vez que salía no había nada, solo la negrura de la sierra y el frío penetrante. Durante los siguientes días, el cuervo volvió a aparecer por las noches. Siempre lo veía al atardecer, cerca del campamento, como si me estuviera esperando. Intenté alejarlo, ahuyentarlo, pero siempre volvía. Y cada mañana, sin falta, encontraba plumas cubiertas de sangre cerca de mi tienda, a veces incluso dentro de ella. «Este lugar está maldito», dijo uno de los soldados una noche mientras compartíamos una fogata. «Los de aquí lo saben. Hay cosas en la sierra que no deberíamos molestar». Yo no respondí, pero sus palabras resonaron en mi cabeza. Empecé a sentirme observado todo el tiempo, incluso durante el día, no solo por el cuervo, sino por algo más, algo que no podía explicar. Una noche, la situación empeoró. Estaba durmiendo cuando de repente un fuerte aleteo me despertó. Esta vez no era solo un sonido distante, era fuerte, como si el cuervo estuviera dentro de mi tienda. Encendí mi linterna rápidamente y lo vi. Ahí estaba, posado sobre mi cama mirándome con esos ojos negros que parecían atravesarme. Pero había algo más. Su pico, sus plumas, todo estaba empapado de sangre, como si hubiera cazado algo o alguien. Me levanté de un salto, pero cuando intenté atraparlo, voló hacia la puerta y desapareció en la noche. Salí corriendo tras él, pero no había rastro, ni en el campamento ni en la ladera. Solo el silencio y la neblina que parecía más densa esa noche. Al día siguiente, las cosas empezaron a volverse aún más extrañas. Algunos compañeros notaron que algo no andaba bien conmigo. «Estás más pálido que de costumbre», me dijo el cabo. «¿Todo bien?» No quise decirles lo que estaba sucediendo. No quería sonar como un loco, pero sabía que algo me estaba siguiendo. Esa misma tarde, mientras patrullábamos un área más lejana del campamento, me encontré una escena que me dejó sin aliento. Había un círculo de plumas negras, cubiertas de sangre, exactamente igual que las que aparecían en mi tienda, pero aquí, en medio de la nada. «¿Qué demonios es esto?», preguntó uno de los muchachos. «Es el cuervo», murmuré, casi sin darme cuenta. El cabo me miró con una mezcla de preocupación y desconcierto. «¿Qué cuervo?». No respondí. Sabía que no lo entenderían, pero yo lo sabía. Sabía que algo había despertado en la sierra y que me había elegido a mí. Esa noche, no esperé a que el cuervo viniera a buscarme. Decidí ir a buscarlo yo. Tomé una linterna y salí del campamento, adentrándome en los bosques de la sierra.
La neblina era espesa y las sombras parecían cobrar vida con cada paso que daba. Escuchaba aleteos a mi alrededor, pero no podía ver nada. Caminé durante horas, sin rumbo, siguiendo solo el sonido del cuervo. Finalmente, llegué a un claro en lo profundo de la montaña. Allí, en el centro, estaba el cuervo, esperándome. Pero no estaba solo. A su alrededor, vi figuras oscuras, como sombras que se alzaban desde el suelo. No podía distinguir rostros ni cuerpos, solo esas formas negras que flotaban en la neblina. Y en el centro, el cuervo me miraba fijamente. «¿Qué quieres?», grité sin esperar una respuesta. Y entonces lo escuché, no con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, una voz profunda, rasposa, como si viniera desde lo más oscuro de la tierra. «Me perteneces». Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. Sentí un frío extremo que me paralizó. Las sombras comenzaron a acercarse lentamente, rodeándome, y el cuervo alzó el vuelo, sobrevolando mi cabeza. Las plumas caían sobre mí, una tras otra, como si fueran gotas de sangre. No sé cómo logré escapar de ese lugar, pero lo hice. Cuando volví al campamento todo estaba en silencio. Nadie había notado mi ausencia. Me encerré en mi tienda, temblando, y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente, como siempre, las plumas ensangrentadas estaban allí, esparcidas a mi alrededor. Desde ese día, nunca volví a ver al cuervo. Sin embargo, algo cambió en mí. Sentía su presencia en todo momento, incluso cuando estaba rodeado de mis compañeros. Sabía que no me dejaría en paz. La Sierra Tarahumara, con sus imponentes barrancas y senderos sinuosos, ha sido mi hogar durante los últimos meses. Como parte de una operación militar que apenas puedo discutir, mi vida ha consistido en largas noches de vigilancia y días interminables de recorrido por la región. No era mi primera misión, pero algo en este lugar siempre me había puesto los nervios de punta. Tal vez era el silencio inquietante, roto solo por el crujir de las ramas bajo el viento, o quizás las historias que circulaban entre los habitantes locales sobre desapariciones y cosas que simplemente no se podían explicar. No obstante, la rutina de observar y reportar cada movimiento sospechoso se había vuelto casi monótona. Hasta aquella noche. Esa noche lo cambió todo. Había comenzado como cualquier otra. Mis compañeros y yo estábamos apostados en una colina alta que daba una vista clara de los alrededores. La luz de la luna apenas se filtraba entre los pinos, creando sombras largas y extrañas en el suelo. Mi mirada, acostumbrada a rastrear movimientos entre la oscuridad, se fijó en una figura solitaria caminando por uno de los senderos que solían utilizar los habitantes locales para cruzar de un pueblo a otro. Era extraño, no esperábamos a nadie por esa área, y mucho menos a esas horas. «¿Ves eso?», murmuré a uno de mis compañeros por el radio, señalando la figura en la distancia. «Sí, parece fuera de lugar», respondió. «Voy a acercarme a investigar». «No, déjamelo a mí», insistí. Algo en mí, tal vez por el tiempo que ya llevaba observando, me impulsaba a seguirlo. Bajé la colina en silencio, aprovechando cada árbol como cobertura. La figura avanzaba con paso lento pero decidido, como si supiera exactamente a dónde se dirigía. En el aire flotaba una extraña sensación de calma, demasiada calma. Me acerqué a lo que creía una distancia prudente y noté que vestía de manera común, como cualquier civil que pudiera haber visto en el pueblo cercano. «¡Oye!», grité en un susurro fuerte, intentando no alarmar al resto del equipo. Pero la figura no se inmutó. No se detuvo ni miró hacia atrás. Aceleré el paso, deseando interceptarlo antes de que llegara más lejos, cuando de repente giró por un recodo del camino y desapareció. No había ningún lugar a donde pudiera haber ido, ningún árbol o roca suficientemente grande como para ocultarlo. El sendero era estrecho y bordeaba un precipicio. Llegué hasta donde lo había visto por última vez, pero no había rastro de él. Mis pasos se detuvieron en seco mientras mi mente intentaba procesar lo imposible. «Negativo, el sujeto ha desaparecido», informé por radio sintiendo el escalofrío recorrerme la espalda. Mi compañero respondió con incredulidad. «¿Desaparecido? ¿Cómo es posible? ¿Tienes alguna visual?». Pero no tenía nada. A la mañana siguiente reuní los detalles en mi informe,
con la esperanza de que al menos alguien tuviera una explicación lógica para lo sucedido. Quizás había sido un contrabandista o algún local que conocía un camino oculto. Pero nada me preparó para lo que descubriríamos después. De regreso en la base, tras cruzar las montañas y las barrancas, entregué mi informe al oficial al mando. Era meticuloso y directo. En ese momento, no podía haber imaginado lo que vendría. Pasaron algunos días antes de que me llamaran para discutir el incidente. Cuando finalmente lo hicieron, el oficial tenía una expresión tensa en su rostro mientras me invitaba a sentarme. «Hemos revisado los registros», dijo, deslizando un archivo antiguo sobre la mesa hacia mí. Lo abrí, curioso. El rostro que vi en la foto del archivo me hizo detenerme. Era él, el hombre al que había seguido aquella noche. «¿Este es el sujeto?», pregunté, sintiendo el sudor formarse en mis palmas. «Así parece», respondió el oficial. «Lo curioso es que este hombre…» Hizo una pausa, mirándome con gravedad. «Murió hace 10 años». No supe qué decir. Cada fibra de mi ser se negaba a creerlo. Revisé los detalles. Era un antiguo informante, alguien que había trabajado para las fuerzas en la región y que había desaparecido en circunstancias extrañas. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero el archivo señalaba su muerte como un hecho verificado. Entonces, ¿cómo era posible que lo hubiera visto con mis propios ojos? Debe haber algún error. Logré balbucear. Lo vi. Lo seguí. El oficial me miró con una mezcla de compasión y seriedad. «No eres el primero en reportar algo como esto», confesó. «Otros han informado haber visto cosas en la sierra, figuras que no deberían estar allí. Siempre es lo mismo, una desaparición inexplicable, una figura solitaria, y luego… nada». Salí de esa reunión con más preguntas que respuestas. No podía sacarme de la cabeza lo que había ocurrido, pero algo me decía que esto apenas era el comienzo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una sensación de opresión. A cada paso que daba en la Sierra Tarahumara, sentía una presencia. No la veía, pero sabía que estaba allí, observándome desde algún lugar en la espesura de los árboles. Ya no caminaba solo por los senderos. A menudo me encontraba mirando hacia atrás, esperando ver la figura que había seguido aquella noche. Finalmente, decidí tomar cartas en el asunto. Consulté a los habitantes locales, que siempre parecían más sabios en lo que respecta a los misterios de la sierra. Había un anciano en particular, conocido por contar historias de tiempos antiguos, quien se mostró reticente al principio. Sin embargo, tras insistirle, accedió a hablar. «Lo que viste no es nuevo», me dijo mientras encendía su pipa. Estábamos sentados en un pequeño refugio de madera, cerca de una fogata. Sus ojos, oscuros y llenos de experiencia, se clavaron en los míos. En la sierra, hay almas que no descansan, gente que fue traicionada o que murió con cuentas pendientes. Ellos siguen caminando por estos caminos, buscando algo, aunque ya no sepan qué es. Le conté lo que había pasado, esperando que tuviera alguna explicación más tangible. «Ese hombre que seguiste», murmuró. «Si era quien dices que era, su espíritu no está en paz. Los que mueren sin encontrar justicia suelen hacer lo que hizo él, caminar, como si aún tuvieran una misión que cumplir». No creía en esas cosas, o al menos no quería creer. Pero después de lo que había experimentado, no podía descartar nada. «¿Qué hago entonces?», le pregunté frustrado. El anciano me miró con calma. «Si vuelves a verlo, no lo sigas», me advirtió. «Lo que busca no es tuyo para darle, solo te llevará a su sufrimiento». Poco tiempo después, volví a estar de servicio en la misma área. La noche era similar, con la luna brillando entre las nubes y el silencio denso como una manta. No estaba buscando nada en particular, pero sentía que algo iba a suceder. Y así fue. Allí estaba de nuevo. La misma figura, caminando por el mismo sendero. Mi corazón latió con fuerza, pero recordé las palabras del anciano. No lo seguiría esta vez. Sin embargo, antes de que pudiera dar media vuelta, la figura se detuvo y, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Nuestros ojos se encontraron. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo un fantasma buscando justicia, era algo mucho más oscuro. Había una ira en su mirada, un dolor tan profundo que podía sentirlo en el aire.
No te pertenece, susurró una voz a lo lejos, como si viniera desde dentro de mi mente. El hombre dio un paso hacia mí y su figura comenzó a desvanecerse, como si el mismo aire lo estuviera tragando. No esperé más. Corrí. Corrí como nunca antes lo había hecho, alejándome de esa visión, de ese espectro que ya no podía ser explicado por la lógica ni por los informes militares. No me detuve hasta llegar a la base, y aún entonces, el terror me acompañó durante días. Nunca volví a hablar del tema con mis superiores. Sabía que no me creerían, o peor aún, que podrían saber más de lo que estaban dispuestos a admitir. Pero desde esa noche, algo en mí cambió. Ya no era el mismo. Cada vez que piso la Sierra Tarahumara, siento que ese hombre está cerca, esperando a que lo siga de nuevo. Y aunque sé que no debo, temo el día en que mis pies me lleven de vuelta a él.